¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí el maestro Julio Díaz y esta vez les voy a traer la partida del día, en mi humilde opinión, de la ronda número 3 del Tata Steel Chess que se está jugando en este momento en Holanda. Bueno, de una vez les digo, esta vez esta ronda ha sido una ronda un poco más tranquila, más estratégica. Ninguna partida se ha definido por alguna combinación espectacular, como es que la ronda 2 fue bastante brutal, ¿no? Fue bastante tremenda. Pero bueno. La partida del día, en mi opinión, es entre Caruana contra Jordan Van Forest. Y el objetivo de aprendizaje, y lo que quiero que se lleven de esa partida, es que pongan especial atención en cómo Caruana trata una estructura de peones simétrica. Recordemos que a diferencia de las estructuras asimétricas, las simétricas tienden mucho a la igualdad. ¿Por qué? Porque no hay una manera tan normal de crear una ruptura muy fuerte o crear demasiado desequilibrio. Entonces, estas partidas se juegan con mucha paciencia. Y Caruana lo ha hecho perfectamente. Vean, bueno, E4, E5, caballo F3, caballo F6. Jordan plantea la Petrov, que al alto nivel es una manera muy, muy buena de forzar tablas con las piezas negras. Recordemos que a diferencia de nosotros que jugamos tornos abiertos, nosotros los mortales, pues los grandes maestros de élite con negras tratan de jugar a aguantar. Y con blancas tratan de presionar. Así que suelen jugar líneas un poquito más sólidas. A diferencia de Bashir Lagrave, ¿no? Que él tira la Nagdor contra todo el mundo. Pero bueno, caballo por D6, caballo F3, caballo por E4, D4 y D5. Y lo que les decía, tenemos una estructura de peones completamente simétrica. De hecho, tenemos un peón central ambos y tenemos la misma distribución de peones. Cuatro peones en el flanco de dama y tres en el flanco de rey. Lo mismo para las negras. Cuatro en el flanco de dama y tres en el flanco de rey. Estas estructuras tienden mucho a la igualdad. Por eso es una buena elección de apertura para las negras. Ojo, pero eso no quiere decir que sean tablas. Viene alfil D3, alfil E6, enroque corto, F5. F5 es una jugada de doble filo. Porque si bien gana un poquito de espacio en el flanco de rey, quizás en algún momento pueda hacer F4 y crear algún tipo de ataque. Además, sostiene el caballo que está en E4, que en un puesto avanzado. Recordemos que cada vez que movemos peones dejamos debilidades. Y ahora que el peón saltó hasta F5 y el de D saltó hasta D5, la casilla 5 es vulnerable, porque ya no tiene ningún peón que la custodie. Entonces, Caruana sigue con dama E2. En algún momento va a tener un F3 para expulsar al caballo. Alfil E7. Caballo 5. Gana la casilla vulnerable que habían dejado las negras. Caballo D7. Caballo por D7. Dama por D7. F3, expulsando al caballo que estaba en un puesto muy muy bueno en E4. O eso creía Caruana. Porque después de enroque corto se da cuenta de que capturar en E4 ganando una pieza quizás no sea tan bueno. Porque el negro podría recapturar con el peón de D y luego avanzar F, G y crear un montón de ataque. Entonces el caballo en E4 está sostenido y a la vez está en el aire. Es una situación un poquito extraña, un limbo. Se hizo alfil F4, decide omitir la captura del caballo, pero no la rechaza completamente, la deja para quizás otro momento. Se juega alfil F6, presionando al peón débil de D4, por lo tanto obliga a hacer C3. Y ahora Jordan decide jugar muy activo, G5, una jugada muy muy interesante. Caruana tiene que tomar una decisión con el alfil entre regresarlo o agarrar esta casilla en E5, la cual toma alfil E5, caballo D6, el caballo sale de su puesto avanzado en E4. Y aquí Caruana toma una decisión muy interesante desde mi punto de vista. Y es que deja la casilla E4 haciendo F4. Ya no tiene el control de la casilla E4, que al parecer nunca lo tuvo realmente porque el caballo era estable en E4. Pero ahora, pues fija la estructura de peones, ¿no? Y como podemos ver, después de G4, a pesar de que el negro tiene espacio en el flanco del rey, vemos que la barrita avanzó un poquito para arriba, un poquito, un poquito. Sigue siendo una estructura simétrica, pero ok, las estructuras simétricas se tratan de cambiar nuestras piezas malas por las piezas buenas del rival y de mejorar cada una de nuestras piezas de que todas participen. En este caso, Carrano lo está haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque el alfil de E5 es su alfil malo. Ya que, pues, diría alfil malo. Es su alfil malo. ¿Por qué? Porque su estructura de peones está en casillas negras. Mientras que su alfil blanco es su alfil bueno, porque como no tiene peones en casillas blancas, pues puede jugar en ambos sectores del tablero. Pasa lo contrario con las negras. Su alfil malo es el de E6. ¿Por qué? Porque sus peones están en casillas blancas. Y su alfil bueno es el de F6. Por lo tanto, esta es una ligerita ventaja para las blancas, que va a poder cambiar mi alfil malo por el alfil bueno. Y otra cosa es que al haber avanzado este peón
hasta G4, como dijimos, deja debilidades, lo cual todas estas casillas F6 y F5, el peón de G ya no los va a poder sostener. Entonces aquí es donde Caruana empieza su maniobra. Decide que tiene que traer sus piezas a jugar, le falta traer el caballo y traer las torres en algún momento. Entonces, caballo A3. Dice, oye, ¿el caballo dónde va, no? Claro, el blanco se da cuenta de que hay una ruta a la casilla 3, que es una casilla muy buena para el caballo, de donde presionaría D5 y F5. Por lo tanto, ahí empieza el camino del caballito. Torre a E8, caballo C2, alfil D8. El blanco está mejorando sus piezas y las negras como que no consiguen organizarse. Torre de AD1, trayendo la última pieza de la lucha. D6, ok, defienden un poquito el peón de D5. Caballo E3, y ahí ahora las blancas han mejorado todas sus piezas. No quiere decir que la posición del negro ya esté completamente perdida, ella vaya a colapsar, sino, recuerde, las estructuras simétricas es de ir poco a poco, un juego de paciencia. B5, este es un error. De hecho, si ven, la barrita empieza a subir. ¿Por qué es un error? Porque las piezas blancas están muy bien coordinadas y las negras deberían de tratar de evitar puntos de contacto. Y ahora el peón de 5 va a hacer que el blanco tenga una ruptura muy típica, que es A4. Va a intentar abrir líneas en el flanco de dama. B por A4 y dama C2. ¿Cuál es la idea? Recapturar el peón en A4, luego traer las torres y presionar en A7. Todas las piezas de las blancas están en condiciones óptimas. H5, juegan aquí las negras, deciden que no pueden jugar en el flanco de dama y no pueden quedarse quietas porque si no, simplemente el blanco va a evolucionar su plan. Entonces el enfoque de Jordan de crear problemas es interesante. Caruana, RH1, jugada profiláctica. A3, para, bueno, evitar que te capturen con dama por A4 y decide hacer B por A3. Ahora la estructura de peones vuelve a estar simétrica, pero ahora podemos ver que las piezas de las blancas, principalmente las torres y la dama, tienen más facilidad de pasar a la columna B que las torres negras. Entonces ahí va poco a poquito. Caballo C4, otra decisión un tanto radical. Porque otra de alfil por C4, ok, cambio mi alfil bueno. Y diría, oye, pero por C4 y perdí mi alfil bueno. Sí, me quedo con mi alfil malo, pero mi alfil malo es activo. Y el problema es que las negras tienen la pareja de alfiles, pero tienen una posición bloqueada, por lo tanto no pueden brillar. Mientras que el caballo N3 es una pieza muy, muy buena. Vuelve con el rey a G1. Y aquí la verdad es que hay algo que ocurre. Que si bien la máquina, podemos ver aquí la barrita, dice que es una muy ligerita ventaja blanca. No quiere, no el negro no está perdido en esta posición. Pero su posición es pasiva. Y es algo que Ramesh habla mucho en sus libros. Su posición es pasiva. Y cuando tienes una posición pasiva, tus jugadas van a ser cada vez más difíciles de hacer. De hecho, aquí las jugadas de las negras son muy raras. No sé, la máquina recomienda cosas con rey H7, con alfil F6. Y el plan del blanco es sencillo, ya que no hay ataque negro en el flanco de rey, pues ahora el blanco va a pasar las torres. Torre B1, torre B2, la otra torre B1, dama A4, torre B7. Entonces va a mejorar sus piezas y va a intentar castigar las debilidades que tienen las negras. Eh, Siempre que estás en una posición pasiva, incómoda, eres más propenso a cometer errores. Y es lo que le ocurrió en este momento a Jordan. Decide hacer H4, que directamente es un blunder. Porque, bueno, lo concreto manda. Caballo por G4. No puedes tomar en G4 porque viene dama G6 con ideas de mate. Entonces simplemente Jordan perdió un peón. Su estructura de peones está totalmente deteriorada y la verdad es que podía abandonar desde ese momento. Siguieron algunas jugadas, pero el resto para Fabiano es mero trámite. Fil de 5, caballo de 3. Tenemos la misma posición, pero con este peón que ya no existe y este es más débil y bueno, es un desastre. Fil de 4, dama de 2. Va a caer este. Alfil de 3 y no le importa. Torre por D3, D por D3, dama por D3. Recordemos que las piezas en el ajedrez valen por lo que hacen y no solo porque existan. En este caso, este alfil no vale menos que esta torre y que esta torre. Este alfil vale mucho más que cualquiera de las piezas de las negras. Torre 6, torre B1. Veamos, las negras no tienen plan, no tienen contrajuego. Entonces están muy perdidas. Torre G6, torre B8, dama F7, C4, empezamos a movilizar el centro. C5, peón por, alfil E7 y sin miedo, torre B7 y veamos. Lo mismo, esta torre no vale lo mismo que esta torre ni esta torre, vale mucho más. Dama E6 y la verdad a mí me gustaba jugar allá de cambiar de damas, pero bueno. Torre C7, Caruana es muy muy preciso para convertir su ventaja. Torre C8, torre por, dama jaque, rey F8, alfil D6, dama E6 y todo colapsa. Dama por, torre por, caballo por, otro chaparrito menos.
alfil por D6, C por D6, jaque, rey F2, torre C1, atacando al chaparrito de D4. Pero es que no está a tiempo, porque te hago rey E3. Y si tú me capturas, te hago D7 y el rey no puede entrar a ninguna casilla y la torre no podría evitar la coronación. Entonces, rey E8, pero ahora el rey ya está muy cerca. Torre C2, avanzando a capturar los peones, pero después de C5 simplemente abandona, ¿no? De aquí a que las blancas capturan este peón y luego avanzan 3 tiempos para coronar, el blanco simplemente D y va a coronar, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho esta partida. Si bien no es tan vistosa como las partidas de la ronda anterior, que fueron todas kamikazes, me parece que es muy instructiva de cómo apretar al rival poco a poco, cómo mejorar nuestras piezas, qué tenemos que hacer en posiciones simétricas. Y bueno, esta ha sido la partida de la ronda 3. Nos vemos para la partida de la ronda 4. Espero que les haya gustado el análisis y nada, hasta luego.